Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 5, que trae como título Excusas para eludir la misión. Comenzamos con el verso para memorizar como siempre. Usted acompaña en pantalla. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: estoy aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, el verso 8. Una de las historias más fascinantes de la Biblia es la historia del profeta Jonás. Es una de mis predilectas. Y esta semana vamos a dedicarnos a entender la historia de Jonás. Vamos a ver cuáles fueron las excusas de Jonás para no cumplir con un llamado muy claro que Dios le hizo. Y vamos a confrontar un poquito las excusas de Jonás con las excusas que nosotros hoy día presentamos pública o en privado para no cumplir con la misión que siempre sería una bendición para nosotros. Así que durante esta semana vamos a confrontarnos, vamos a aprender y vamos a crecer. Así que avancemos con este estudio que será una bendición para ustedes. Cuando Dios llamó a Jonás a predicar a Nínive, no estaba llamando para que fuera al otro vecindario, no. Lo estaba llamando a predicar a uno de los lugares más difíciles y más peligrosos del mundo. La reacción natural de Jonás fue tener miedo. Vamos a hablar de otras razones más adelante, pero vamos a comenzar con esta primera: miedo. Jonás parece tener miedo de ir a Nínive. Era una reacción muy natural. Nínive era un lugar brutal, cruel, de gente conocida por ser mala. Los asirios cantaban sobre su violencia. Algunos llegan a creer que fueron los asirios que inventaron las torturas, inventaron maneras muy requintadas de generar dolor en sus enemigos. Jonás, podemos decir que tenía razones, buenas razones para no querer ir a Nínive. Ahora, dejemos Jonás a un lado. ¿Cuáles son los miedos que nosotros tenemos que nos impiden de cumplir con la misión? Cuando yo pienso en mi vida, yo pienso que quizá el principal de los miedos sea el miedo al rechazo. Miedo de que me digan no. Miedo de que no acepten, de que no me abran la puerta, de que no me hagan caso o de que no acepten el llamado que les hago. El miedo paraliza muchas buenas acciones y impide el nacimiento de lindos y hermosos sueños. Pero hay una cosa muy interesante en el miedo. El miedo juega comúnmente con nuestra imaginación y no con nuestra realidad. En cuántas situaciones llegué con miedo y vi de que no era necesario tener miedo porque al fin tuvimos victoria. En cuántos lugares llegué a predicar con miedo. En cuántas situaciones llegué a entrevistarme con miedo, pensando que las cosas no serían fáciles o no serían buenas. El miedo es más peligroso en nuestra mente que en la vida real. Y querido, permíteme decirte esto. Lo que te está paralizando hoy día no es una realidad, y sí una imaginación o una creación de tu mente. El miedo juega con una ilusión que nunca es real. Jonás se detuvo por el miedo a la risa de la gente, a que la gente lo maltratara, a que la gente lo rechazara y mismo de la muerte, pero eran miedos reales. Tus miedos pueden que sean reales, pero recuerda que siempre que vas en nombre de Dios, vas con la victoria ya garantizada. Dios no me manda a la derrota, Dios me manda a la victoria. Mira la vida de esta manera y mira tu misión de esta manera y creo que te sentirás mucho más seguro y confiante al avanzar diciendo sí al llamado de Dios. Uno de los grandes peligros en la vida religiosa son los conceptos equivocados que creemos en relación a Dios.
Yo crecí en los años 70 y 80 como niño. Y una de las cosas que yo más escuché de mis padres y de mucha gente en la iglesia es de que si haces esto, si te portas mal, Dios se entristece, se enoja y llegamos a creer que Dios deja de amarnos, Dios no nos cuida. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos de que si entramos a determinados lugares Dios no nos acompaña y los ángeles no nos acompañan? Todo eso son conceptos equivocados que se crearon de Dios y que son usados como herramientas para forzar a nuestros niños a obedecer a Dios. Mira, estos conceptos equivocados hacen más daño que ayuda a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Jonás se enfrentó a esos conceptos equivocados y uno de esos conceptos equivocados es el poder de Dios. Jonás huye de Jerusalén, no porque solamente no quiere ir a Nínive, es que había un concepto que daba a entender de que la voz de Dios se hacía escuchar en el territorio donde él era Dios. Y al parecer Jonás estaba infectado con eso. Baal hablaba en Sidón nomás, no hablaba fuera de Sidón. Jehová hablaba en Jerusalén, en Israel nomás, no hablaba fuera de Israel. Por eso los pueblos paganos llevaban sus ídolos para que la voz de su Dios se hiciera escuchar en otros lugares. Al parecer Jonás estaba infectado con ese falso concepto y huye de Jerusalén no solamente para huir de su misión, sino también para huir de la voz de Dios. Había la creencia en los tiempos bíblicos de que los dioses tenían cada uno su región, pero que el mar era morada de los demonios. Interesante cómo son las culturas, ¿no? Y las creencias. Hasta que entonces Jonás se encuentra con Dios, creador de los cielos, de la tierra y del mar. Jehová encuentra a Jonás en el mar, en sus falsos conceptos y en sus falsas creencias. Muchos de nosotros llegamos a dejar de cumplir la misión por falsas creencias y una de las más comunes en nuestros días es creer de que Dios no quiere que yo me mezcle con las personas. Escucho mucha gente hoy día diciendo, pastor, es hora de escaparnos a los campos, es hora de ir a los campos, salir de las grandes ciudades. Esa es una muy mala interpretación de lo que Elena de White dijo, muy mala, muy equivocada. No hay nada que sugiera que debemos dejar las grandes ciudades y sí que debemos estar aquí para anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo. No debemos aislarnos de las personas porque somos seguidores de Cristo. Debemos mezclarnos con las personas para impactar su vida e influenciarlos. Conceptos equivocados que nos están haciendo daño, que nos están hiriendo, que nos están lastimando. Muchos conceptos equivocados nos están deteniendo de cumplir la misión. Ya les he contado aquí en mi canal la historia de cuando era un joven pastor y quería hacer evangelismo en una de mis iglesias y como que la iglesia no apoyaba y no avanzaba hasta que alguien me dijo, pastor, es que si llenamos la iglesia se va a perder esa atmósfera de familia y no queremos, así que preferimos que nadie venga a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Conceptos equivocados que detienen la predicación del evangelio. Y yo me pregunto aquí, ¿cuál es el concepto que te está deteniendo a ti de predicar el evangelio? ¿Cuál es el concepto que te está deteniendo a ti de avanzar con la misión? ¿Ya pensaste eso? Jonás tenía sus conceptos. Y esos los detuvieron, y no solamente los detuvieron de ser bendecido, como lo pusieron en problemas, en situaciones muy difíciles. Y usted, querida amiga, querido amigo, ¿está permitiendo que conceptos equivocados detengan su felicidad en Cristo? ¿Está permitiendo que conceptos equivocados lo paralicen en la predicación del evangelio? Tenemos mucho que ganar por Dios, tenemos mucho que avanzar con la predicación del evangelio. Y depende solamente de nosotros avanzar. Dios quiere usar tu vida. Déjate usar por Él. Una de las razones por las cuales Jonás no quiso cumplir con su misión de predicar en Nínive era un concepto equivocado que él tenía. Jonás no solamente tenía miedo
de Nínive, Jonás también le tenía odio a los ninivitas. Fue la gente que destruyó a Israel, que aprisionó a Israel. Jonás, al parecer, prefería la muerte que la salvación de los ninivitas. Mira, para cumplir la misión yo tengo que estar dispuesto a abrir mano de esas rabias, de esos odios, salir de mi zona de comodidad, salir de mis prejuicios para alcanzar a las personas. Ya dije eso. Por veces me da la impresión de que queremos que mucha gente se pierda para poder entonces decir que tuvimos razón en las cosas que creemos. Yo creo en lo que creemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero he aprendido que vale la pena querer que la gente se salve, aunque no crean como yo creo. Que vale la pena querer el bien de las personas, aunque no guarden el día que guardo. Porque al fin, la misión no es tener razón. La misión es llegar al cielo. La misión es amar al prójimo. La misión es anunciar la venida de Cristo. La misión no es tener razón teológica y doctrinariamente. Pero para eso yo tengo que estar dispuesto a salir de la comodidad de mi burbuja y alcanzar a personas que quizá yo no quiera en el cielo, que quizá yo no quiera en mi iglesia. Yo por veces escucho mucha gente diciendo así: pastor, estamos permitiendo que el mundo entre a la iglesia. Y yo entiendo lo que quieren decir. Están diciendo que la iglesia está mundanalizando, no sé si la palabra está correcta, o está permitiendo la mundanización de la música, de la ropa, de las costumbres. Y creo que es un cuidado que tenemos que tener, no permitir que se haga adoración mundana, que se use ropa mundana, ¿sabes? Son cuidados que tenemos, claro que sí. Pero nosotros deberíamos tener disposición de abrir nuestras iglesias al mundo, permitir que las personas vengan como están, no impedir la entrada de las personas. Ahora, es incómodo recibir en mi iglesia gente que no se viste como yo me he visto. Yo me acuerdo una vez que hacía evangelismo allá en el norte de Brasil, y yo soy hincha de un equipo, se llama Fluminense en Brasil, y el único lugar de la ciudad que era un auditorio grande era el club de bailes, era casi como un nightclub de la ciudad, una ciudad muy pequeñita. Y yo fui ahí a hablar con el Señor a ver si me rentaba. Y me dice: pastor, aquí es un lugar de bailes, de tomar, una cantina, pastor. Y yo le pregunto: ¿pero qué horas abren? A las 10 de la noche, todos los días. Le digo: bueno, yo puedo usar de las 7 a las 9 y te entrego limpio a las 9:30. Dice: bueno, pastor, está bien, le rento. Y de gratitud, hablando con él, quise darle un regalo y descubro que es hincha de mi mismo equipo. Entonces le di una camiseta de mi equipo. Él cuidaba el audio mientras yo predicaba. Prediqué 30 noches en ese lugar. Y al fin, cuando hice el llamado para el bautismo, qué sorpresa tuve, él fue el primero a pararse. Y cuando les enseñaba para el bautismo, digo: vengan con la mejor ropa que tienen para el bautismo. Y qué sorpresa tuve cuando este señor llegó con su mejor camisa, la camisa del equipo de fútbol que yo le recién había regalado. Me sonó todo muy raro, pero eso era lo mejor que él tenía. Y para cumplir la misión, yo tenía que estar dispuesto a abrazarlo en lo mejor que él tenía. ¿Se da cuenta? Estoy dispuesto a abrir mano de mis conceptos, salir de mis prejuicios para abrazar a las personas en nombre del Evangelio. Jonás luchó mucho con eso y por esas luchas terminó en el estómago de un pez. Yo creo que nosotros podemos ser mejores y podemos crecer y podemos reaccionar mejor a la predicación del Evangelio. Hay mucha gente que salvar, así que abre mano de esos prejuicios, abre mano de esos preconceptos. De esa manera verás mucho más gente aceptando tu predicación, aceptando a nuestro Dios. Jonás es una de esas historias increíbles de la Biblia donde uno aprende tantas lecciones. Yo te animo a leer, es un libro muy pequeñito, 4 capítulos nomás. Te animo a leer ese libro, el libro de Jonás.
intentando sacar lecciones. Y una de ellas es su confrontación final con Dios, su inconformidad, ¿sabes? Jonás se molesta mucho porque Dios perdona la ciudad. Y Dios no le da un sermón, Dios le hace vivir una experiencia, con una planta que nace, que le da sombra y que al otro día es destruida por un gusano que la come. Jonás se molesta a punto de querer morir. Parece de esos tipos bravos, ¿sabes? Dios le dice a Jonás, ¿será que vale la pena estar tan molesto así? Y yo me imagino a Jonás gritando con Dios, diciendo, claro que sí. Te dije, y ese era el miedo de Jonás. Yo sabía que ibas a perdonar esa ciudad. Eres Dios de misericordia. Yo sabía que no los iba a destruir. Jonás quería la destrucción de esa gente. Jonás no quería la salvación de esta gente. Pero para cumplir la misión es muy importante estar dispuestos a reconocer que estamos equivocados. Una de las cosas que más me asusta es cuánta gente cree que tiene toda la razón o toda la verdad. No se dan cuenta cuán inocentes suenan cuando digo nosotros tenemos toda la verdad. Yo creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene doctrinas bíblicas. Creo en nuestra predicación, pero no creo que tenemos toda la verdad. Creo que tenemos suficiente verdad para acercarnos a Dios. Dios es mucho más y la verdad todavía no la entendemos. Nadie ha entendido completamente la Biblia. Yo creo que hay mucho más cosa por conocer en la Biblia, mucha más cosa por entender en la palabra de Dios. Todavía estamos gateando en conocimiento bíblico. ¿Cuántas veces ya no nos equivocamos al estudiar la Biblia? Yo le tengo mucho miedo a las certezas. Personalmente, prefiero las dudas. Porque las dudas me llevan al estudio de la Biblia. Las certezas comúnmente me alejan del estudio de la Biblia. Mientras más dudas tengo, más me acerco al Salvador, más me acerco a Cristo, más busco conocer, más busco entender. Querido, no tengas miedo de estar equivocado. No tengas miedo de estar equivocado. La equivocación de Jonás fue la salvación de 120,000 personas en Nínive. Y ojo, hay estudiosos bíblicos que llegan a creer que en los tiempos de Jonás, Nínive tenía más de 500,000 de habitantes. La equivocación de un hombre fue la salvación de una nación. Tú y yo no somos Dios. La iglesia no es Dios para no estar equivocados. Yo creo en lo que como iglesia adventista predicamos. Yo creo en los 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero eso no quiere decir que tenemos toda la verdad. Quiere decir que lo que creemos es bíblico. Pero yo creo que todavía Dios se va a revelar más y más. Y vamos a conocer más y más. Y la eternidad no será suficiente para conocer todos los misterios de Dios y todas las maravillas del universo de Dios. No tengas miedo de estar equivocado. Ten miedo de pensar que tienes razón todo el tiempo. Ese sí es un problema. Recuerda, la equivocación de Jonás fue la salvación de miles y miles de personas. La historia del profeta Jonás es una historia llena de lecciones, de pasajes hermosos. Y yo creo que nosotros todos deberíamos mirarnos al espejo considerando que somos Jonás. Y ver todo lo que estamos haciendo parecido a Jonás y que deberíamos dejar de hacer. Al mismo tiempo podemos confrontar la historia de Jonás con la historia del profeta Isaías, que un día se encuentra en presencia de Dios y los ángeles preguntan,
¿a quién enviaremos? Y la respuesta de Isaías es, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Queridos, miren, Dios no nos necesita para el cumplimiento de la misión, pero Él nos da la responsabilidad de la predicación. ¿Por qué? Porque predicar es bueno para nosotros, predicar es vital para nosotros, predicar es para nuestro crecimiento personal. Cuando Jonás se aleja de la predicación, él se pone en situaciones peligrosas, dolorosas, difíciles, de sufrimiento, de dolor. Jonás se aleja de la predicación y se mete en tormentas, cae al mar, termina en el estómago del pez, es vomitado, termina molesto con Dios, con ganas de morir. Pero cuando Jonás se pone en manos de Dios para la predicación, aunque de malas ganas, aunque de malas ganas, Jonás termina siendo una bendición. Cumplir la misión que Dios me da siempre, subraya, siempre será una bendición para nosotros. Por eso que la respuesta del ser humano debería siempre ser la respuesta de Isaías y no la de Jonás. Aquí estoy, Señor, úsame. ¿A dónde quieres que vaya? ¿A mi vecino? Pues a mi vecino iré. ¿A mis parientes? A mis parientes iré. Dios quiere usarte, no porque lo necesita. Dios quiere usar tu vida para bendecirte, para prosperarte y para que tú puedas probar un poco más del poder maravilloso de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar? Por favor, acompañe en pantalla conmigo esta cita del Espíritu de Profecía que tiene palabras muy duras, pero que creo que será de bendición para nuestra vida. Las excusas de los que no realizan esta obra no los exime de la responsabilidad. Si deciden no hacerla, descuidan a las almas por las que Cristo murió, descuidan la responsabilidad que Dios les dio y quedan registrados en los libros del cielo como siervos infieles. El pastor, cuando se aleja de los que necesitan su ayuda, está obrando como lo hizo el maestro con el fin de ser fortaleza y bendición a los demás. Los que descuidan el trato personal con las personas se vuelven egocéntricos y necesitan esta misma experiencia para ponerse en comunicación con sus hermanos, para poder comprender su condición espiritual y saber cómo apacentar el rebaño de Dios, dando a cada uno su porción de alimento a su debido tiempo. Los que descuidan esta obra ponen de manifiesto que necesitan renovación moral y entonces verán que no han llevado la carga de la obra. The Advantage Review and Sabbath Herald, 30 de noviembre de 1892. En la misma lección de viernes hay otra cita que también es tan impactante y fuerte como la primera. Por favor, acompañe en pantalla. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien la había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y había recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Profetas y Reyes, página 199. Cumplir la misión es una bendición para nosotros. Cumplir la misión es una manera de desarrollar nuestro carácter y crecer en la fe. Cumplir la misión es una manera de probar la presencia de Dios en nuestra vida. Querida amiga, querido amigo, ¿cómo yo quisiera ayudarlo a entender la importancia de la misión? No es por ganar almas, no es por bautizar, no es por llenar la iglesia, es por nuestro crecimiento espiritual, es por nuestra vida. No es por salvar al otro. Dios lo puede salvar sin ti. Es para tu propia salvación, es para tu propia bendición, es para tu propio crecimiento. Por favor, querida amiga, querido amigo, acepta hoy día la importancia de cumplir con la misión. Mira, si abrazas ese desafío, verás en tu vida infindables
Bendiciones. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que estas lecciones te estén motivando y te estén ayudando a seguir con la predicación del Evangelio. Cuídate mucho. Nos vemos para los próximos videos aquí en mi canal. Chao.